Mi nombre es Sandra Escudero y bueno, hablo tanto por mí como por Paola Rosso Ponce. Estamos realmente honradas. Es un placer para nosotras estar acá. Es un honor que nos hayan asignado este lugar para dictar el primer seminario de alfabetización en teoría museológica que inicia ICOFOM LAM. Y es un honor, es un placer y bueno, es también una gran responsabilidad. Queremos agradecer a la excelente gestión que ha llevado adelante este encuentro, agradecer a ICOM Argentina que nos ha cedido este espacio dentro del encuentro de museología de San Juan 2015 y bueno, y gracias a ustedes por la paciencia de haber esperado hasta este momento que empezara. Paola les va a contar ahora un poco cómo va a ser, cómo pretendemos que sea la relación entre ustedes y nosotras a lo largo de las 2 horas, 3 horas que nos quedan. Bueno, hola, buenas tardes. No voy a hacer los agradecimientos de nuevo, pero estamos realmente muy contentas y muy agradecidas. La idea del trabajo de esta tarde justamente es que construyamos entre todos el conocimiento que se produzca aquí. ¿Qué significa esto? Con Sandra vamos a ir trabajando conceptos, vamos a revisar autores clásicos de la museología, vamos a ir trabajando y moviéndonos entre la teoría y la praxis, viendo ejemplos concretos en museos para hacerlo más dinámico, pero también es importante que se dé el diálogo entre todos. Pueden levantar la mano o como sea avisar que quieren comentar algo, preguntar algo sobre lo que vamos diciendo. La idea es que tengamos una jornada muy dinámica, es la última de estos 2 días y pretendemos que sea realmente productiva, que hoy nos vamos a cuestionar muchas cosas, algunas tal vez consensuemos respuestas, otras no, y eso yo creo que es lo más importante, que se puedan volver a sus espacios de trabajo, a sus espacios académicos, con preguntas que les represente pensarse profesionalmente, pensar sus espacios de trabajo y pensar nuestra profesión y nuestra disciplina. Así que están habilitados a proponer un ejemplo, a hacer un comentario, a hacer una pregunta cuando sientan que hay algo de lo que estamos planteando que no queda del todo claro. O sea, no esperen al final que se abran las preguntas. El juego de hoy a la tarde es trabajar la teoría de forma dinámica y entretenida para que todos lo disfrutemos. Como verán, somos 2 apasionadas de esto, somos amigas hace muchísimos años, que no vamos a decir cuántos para que no hagamos cuentas, y trabajamos teoría y estamos paradas en la misma vereda teórica, que eso es lo interesante, pero bromeamos diciendo que estamos paradas en baldosas distintas. Y ahora ya van a ver en el desarrollo cuando va a haber situaciones que no estemos de acuerdo entre nosotras. Posible, de eso se trata, ¿sí? Bueno, arranquemos. La primera parte va a ser un poco más áspera, pero es como la parte central y nuclear. Así que, bueno, es el costo de arrancar con teoría. La pregunta es entonces, ¿qué es la teoría? Si el seminario es de alfabetización en teoría museológica, la pregunta lógica es ¿qué es teoría? ¿Qué es museología? ¿Y qué es la teoría museológica? Así que vamos a arrancar con la pregunta acerca de qué es la teoría y ahí vamos. Ya me olvidé de algo. Estos son los puntos principales. No es los temas tal como los vamos a dar, son los grandes temas que queremos tocar en esta tarde, que la diferencia entre qué es teoría y qué es praxis y de qué manera están mutuamente imbricadas e interrelacionadas. ¿Para qué sirve la teoría y qué conexión tiene con la praxis? ¿Qué es la teoría museológica? ¿Cuál es desde su inicio y hasta ahora el rol de ICOFOM dentro de ICOM en esta discusión acerca de la teoría museológica? Vamos a ver algunos otros teóricos externos a ICOFOM, porque no solo la discusión y los planteos y la construcción de teoría museológica no solo ha ocurrido al interior de ICOFOM, sino que ha ocurrido y ocurre en muchos otros ámbitos intelectuales y o académicos. Y queremos también
plantear qué es lo que ocurre con la teoría museológica hoy, aquí y ahora, porque va a haber algunos recorridos históricos y vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre aquí y ahora. Si nosotros habláramos de todos los teóricos solo en ICOFON, sería extremadamente aburrido, muy pesado y se irían sin nada. Entonces, dentro de las tomas de decisiones que tuvimos que hacer, decidimos enfocarnos particularmente en dos, que ya los vamos a nombrar más adelante cuando llegue el momento. Vamos a nombrar unos cuantos más, pero nos vamos a centrar particularmente en dos al principio y después en dos o tres más de los más contemporáneos. Sí. Una aclaración más. Bien. Como este es el primer encuentro de alfabetización museológica, tal vez sientan que vamos a tocar un montón de temas y repasar muchos conceptos. El objetivo central de este primer encuentro es poner la discusión y poner la temática y el estado de situación sobre la mesa. Por eso es que necesitamos hacer este repaso y este pantallazo general para luego, en función de la dinámica que se genere entre nosotros, podemos ir a tocar algunos puntos con mayor profundidad. Así que esa es la responsabilidad de ustedes, ir también marcando cuáles son los puntos que podríamos decir que es un final abierto. A medida que vayamos trabajando juntos, vamos a ir profundizando algunos conceptos más que otros. Arrancamos. Un ojo. Porque vamos a ver esta cosa primero de qué es esta cosa llamada teoría. Una teoría, muchas teorías, ¿qué es la teoría? Porque normalmente me ocurre que en los ámbitos en los que transcurro como docente, que parecería ser que la teoría es mucho palabrerío, mucho ruido y pocas nueces. Y en verdad, la teoría es una forma de ideología y como tal condiciona toda nuestra práctica, sea que lo sepamos o no. Sea que lo sepamos o no, todo aquello que hacemos en lo cotidiano, todas las decisiones que tomamos, tienen en el contexto de museo, en el contexto de galerías, en el contexto de muchas otras cosas en realidad, tiene un fuerte componente ideológico y por lo tanto teórico. Hablar de teoría implica además hablar de ciencia, porque la teoría tiene directa vinculación con la ciencia como una forma muy específica de conocimiento. No todas las formas de conocimiento son o han sido científicas. La ciencia es un producto que tiene un origen muy específico en la línea del tiempo. La ciencia se produce en la interfaz o en la transición entre el fin de la Edad Media y la Edad Moderna. Está en la raíz de la modernidad misma y tiene una directa vinculación a sí mismo con el sistema capitalista como modo económico de vida, con el surgimiento de los estados-nación y con, qué curioso, el establecimiento del museo público como tal. Y eso no es un asunto menor, la vinculación entre estos y otros elementos más. La ciencia como estructura, como institución de conocimiento, una forma muy específica de conocimiento, se diferencia de las formas anteriores, de todos los milenios anteriores en la historia de la humanidad, de maneras de conocer el mundo, en cuanto a implicó una nueva cosmovisión, implicó la fractura de lo que había sido, entre lo que todos podemos recordar de nuestras formaciones previas, lo que había regido a través de la Edad Media, que era una lógica muy clara, una cosmovisión muy clara, que regía la vida de todos en la Edad Media y que tenía que ver con una estructuración regida u organizada entre Dios, la Iglesia, los señores feudales y los siervos de la gleba. Cualquier pregunta que alguien se hiciera acerca del conocimiento o estaba en la Biblia o estaba en los padres anteriores. Digamos, todo tenía que ver con explicaciones que se brindaban fundamentalmente desde la Iglesia. Bueno, supongo que todos o han leído o han visto El nombre de la rosa. Esa discusión que transcurre a lo largo, esa confrontación continua que transcurre a lo largo del nombre de la rosa, es exactamente esa fractura. Cuando Guillermo de Baskerville, el que protagonizaba Sean Connery, discute con el monje, con el abad, es esta discusión de dos lógicas distintas. Son el viejo mundo que representa el abad, que todo tiene que ver con si esto pasa es porque Dios así lo decide, porque Aristóteles así lo dijo, porque los padres antiguos, los filósofos antiguos así lo plantearon. Lo que plantea Guillermo de Baskerville es
No, hay otros agentes actuando acá. Si algo se cae es porque hay fuerzas que hacen que se caiga. Hay que ver cuáles son las evidencias para que esto pase. Lo cual no dejaba a Dios afuera del juego, pero lo ponía en un lugar diferente. Es un momento en el cual Dios es quitado del centro de toda la vida social. Es el fin de la Edad Media y el principio del Renacimiento. A través de todo el Renacimiento, estas preguntas se vuelven cada vez más fuertes y además están asociadas con que ya estaban claramente establecidos los mercaderes y banqueros como nueva clase social, una clase social que nunca antes había existido, y que es la burguesía. La burguesía que tenía un poder económico que antes no existía como tal, como el poder de poder comprar cosas materiales, porque ya la vida cotidiana, portándose bien, porque lo que importaba era la vida después de la muerte, había dejado de importar. Al caerse la estructuración de la Edad Media, con el Renacimiento lo que empieza a importar es la vida en el aquí. Y en el aquí y ahora lo que importa es lo que puedo tener, lo que puedo comprar y mejorar mis condiciones de vida. Entonces las burguesías que sí tenían ese poder económico empiezan a comprar cosas extrañas. Ayer hablaban de los gabinetes de curiosidades y fundamentalmente y las cámaras de maravilla, que son parte de lo que van conformando todos aquellos que podían comprarlo, porque eran maneras de justamente marcar que podían comprarlo. A ver, no, todavía no. ¿Por qué este ojo? Porque este ojo marca que justamente hay un cambio de la mirada humana hacia el mundo en el que está viviendo. Para aquellos que vienen del mundo del arte recordarán que también cambian la estética, no la estética, las maneras de las representaciones del mundo en ese momento. Los paisajes, la naturaleza, siempre habían estado como un fondo en muchas obras, pero empieza a aparecer en este momento estoy hablando en la transición, a lo largo del Renacimiento, empieza a aparecer un fuerte detalle en las pinturas y en los cuadros acerca del paisaje que hay atrás, porque el paisaje deja de ser un telón de fondo, empieza a importar qué es lo que hay, porque eso que hay en el fondo tiene relaciones entre sí. Los árboles no están en cualquier lado, los ríos no están en cualquier lado, tienen extremos detalles, importa cómo se mueve el agua. Todo eso del mundo que los rodeaba, en el cual habían vivido durante generaciones, y los humanos hace al menos 40.000 años que estamos sobre el planeta, todos hemos vivido en el planeta, vivimos actualmente en el planeta y observamos nuestro entorno, había sido observado de una manera distinta. Lo que implica el Renacimiento es un cambio total en la manera de ver al mundo. El empezar a preguntarse ¿por qué? ¿Qué es la clave de la ciencia? ¿Por qué? La manzana de Newton. Hasta un perro sabe que si yo suelto esto acá, se va a caer. Todos los humanos lo supieron siempre. Lo que pregunta Newton es ¿por qué? Algo tan elemental como ¿por qué se cae? ¿Qué hace que se caiga? ¿Por qué no se mantiene donde lo tengo si yo suelto esto? No lo voy a soltar, pero se cae. Y entonces el por qué, que es lo que estructura el conocimiento científico, esa es la revolución científica, el empezar a preguntarse por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué el sol sale por acá? ¿O por qué la Tierra se mueve de tal forma? ¿Por qué los días no duran lo mismo? ¿Por qué los animales son diferentes? ¿Por qué las plantas son distintas? ¿Por qué tienen ritmos a lo largo del año? Porque todos sabían, al igual que nosotros, que las plantas no son iguales a lo largo de todo el año. En el calendario sabían cuándo iban a crecer, cuándo iban a dar frutos, cuándo se iban a secar. La pregunta era, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Y la ciencia no aparece de la nada, se estructura como una estructura lógica, una nueva cosmovisión para dar razón del mundo, para dar explicaciones racionales y basadas en evidencia. Un largo camino, una larga distancia en relación a aquellas explicaciones que se basaban en lo que Dios, la Iglesia y los padres del pasado habían dicho. Ahora había que dar razón de por qué el mundo era como era. Este cambio en la lógica inicia, por supuesto, con lo que nosotros llamamos, o se llamaba hasta hace un tiempo atrás, las ciencias duras. Arranca con la física. Después empiezan a conformarse otros tipos de conocimientos que van a llevar ya, no en el siglo XVIII, sino ya en el siglo XIX, a la constitución de las ciencias sociales. A ver, permiso, no sé lo que viene. Esta forma de conocimiento científico se estructura profundamente a lo largo del siglo XVIII.
con varios filósofos. Y a lo largo del siglo XIX, después de la primera revolución industrial, se empiezan a constituir otras formas de ciencias que son las ciencias sociales. Todas ciencias duras, ciencias sociales, las ciencias que quieran, tratan de responder una pregunta que siempre empieza con ¿por qué? Y ese ¿por qué? Tiene que ver con el cambio. ¿Por qué el mundo no es siempre igual? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué la gente cambia? ¿Por qué los animales cambian? ¿Por qué las plantas se secan? ¿Por qué? ¿Por qué algo cambia? Es la respuesta de por qué algo cambia, no era mera curiosidad. Es si yo sé por qué cambia, conozco los agentes que hacen que cambie y por lo tanto los puedo manejar. Es lo que después se va a llamar la razón instrumental. Puedo instrumentalizar ese conocimiento, que va a ser la base de la cosmovisión positivista que va a atravesar el siglo XIX. Un universo, una ideología positiva de que el mundo va hacia adelante en un progreso constante a través del cual el hombre conoce y tiene cada vez mayor manejo acerca del mundo en el que vive. Y ese manejo lo vuelve el dueño del mundo, la razón instrumental. Eso que vemos como tan terrible y que es tan absolutamente criticado, es lo que hoy nos permite tener todo lo que tenemos. Los autos andan porque justamente se pudo conocer cómo funcionaban determinados aspectos del mundo. Se pudieron construir, lo primero, la máquina de vapor para los motores y todo lo que permitió la primera revolución industrial. Esa estructura de pensamiento permitió construir el mundo en el cual vivimos todavía hoy. Nos guste o no nos guste. Aunque critiquemos esa filosofía, que vamos a criticarla, es lo que constituyó la manera de vivir nosotros en el mundo actual. Aunque no vivimos en aquella forma de pensamiento, vivimos en otra forma de pensamiento que aún se basa en el capitalismo y en el dominio del mundo, y en la estructuración del conocimiento científico sobre el mundo para poder dominarlo. De hecho, más que en el positivismo, porque estamos en un mundo pragmatista. ¿Hasta acá vamos bien? Porque están o dormidos o aburridísimos. Tengo la claque acá que me dice sí. No, por ahí alguna cabeza que haga así cada tanto también viene bien. ¿Por qué este barco? Porque la pregunta del millón es, sí, muy lindo, qué lindo, renacimiento, todo este cambio, pero ¿qué diablos es entonces la teoría y para qué me sirve a mí que trabajo en un museo? Porque la teoría, en esto que ya explicamos que es la ciencia, la teoría es el pensamiento en el cual se basa. Las teorías lisa y llanamente, y estoy hablando en plural, las teorías lisa y llanamente son explicaciones. Son explicaciones de cómo funciona una porcioncita del mundo, de la realidad. Una porción, no todo el mundo. La física, las teorías físicas explican cómo funcionan la parte física del planeta, del mundo, del universo, de la realidad en la que vivimos. La biología explica cómo funciona la partecita correspondiente al universo vivo, al universo biológico. Las ciencias sociales, la antropología, yo soy antropóloga, explica o lo intenta explicar cómo funciona la cultura humana, la sociedad humana en sus aspectos culturales, de una manera similar a la sociología. Cada ciencia tiene distintas teorías al seno de sí misma que explican de distintas maneras cómo funciona esa porcioncita de la realidad que le toca. No la realidad en su conjunto, sino que distintas porciones que sospechosamente podemos pensar, caramba, hay museos de ciencias naturales, hay museos históricos, hay museos de distintas tipologías, que sospechosamente tienen que ver con la forma en que un señor llamado Samuel Kierkegaard organizó inicialmente las colecciones que tenía el duque de Baviera. Kierkegaard lo que hizo cuando le pidieron que las organizara fue justamente darles un cierto criterio que estaba en la manera en que se entendía en ese momento, que eran las distintas partes en las que la realidad se organizaba y las que había que conocer, que tenían que ver con lo que después van a ser las distintas ciencias. Y vamos al famoso barco. Esto lisa y llanamente para que yo me acuerde qué es lo que tengo que decir. Esto me lleva a qué bonito lo de la teoría y para qué me sirve a mí. Hay una paradoja muy conocida que es lo que se llama la paradoja de Teseo, o la paradoja del barco de Teseo. Hay una historia relatada por Plutarco que dice que cuando Teseo volvió de todas sus idas y venidas con sus amigos y sus compañeros de viaje en su barco, los atenienses tomaron ese barco
y lo guardaron y lo conservaron y lo protegieron como recuerdo, como lo que ahora llamaríamos patrimonio. Ellos no lo llamaron patrimonio, pero como un patrimonio propio. Durante largo tiempo lo tuvieron de una manera patrimonial. El tema es que el barco era de madera. A medida que el tiempo pasaba, el maderamen se iba pudriendo. Por lo tanto, iban cambiando, reemplazando distintas partes del maderamen del barco a medida que pasaba el tiempo. La paradoja del barco, que dio lugar a muchas discusiones de muchos filósofos distintos, es si siguió siendo siempre el barco de Teseo o si dejó de serlo y cuándo dejó de serlo. Y no hay una respuesta que esté bien. La respuesta tiene que ver con el lugar teórico o la posición filosófica que uno tome en relación a qué es algo y qué lo constituye como tal. Si uno piensa que hay algo esencial, algo en la esencia de ese barco, que lo va a mantener como el barco de Teseo, pase lo que pase, por su forma, por su materialidad, por su función, por su propósito último, que son las causas o razones, por ejemplo, que establecía Aristóteles para definir la esencia o la razón de algo. De hecho, perdóname. Ahí empezamos. Yo mientras tomo agua. Ayer, si recuerdan, en la exposición de la doctora Larrauri, ella cuando planteaba qué es patrimonio, justamente decía esto: hay un grupo determinado que en un momento determinado, en un tiempo determinado, decide qué es patrimoniable, ¿sí? Entonces, esta definición, este relato que nos trae Sandra, tiene que ver con muchas discusiones contemporáneas que se suceden al interior de nuestras instituciones en cuanto si es original o no, entonces si es patrimoniable o no, si lo guardamos, lo conservamos o no, etc. Tiene que ver con justamente la decisión político-ideológica, ¿sí? Y eso tiene que ver con nuestro lugar teórico de donde nosotros nos paramos para definirlo, ¿sí? Ayer la doctora Larrauri lo planteaba específicamente en cuestión de patrimonio cultural en general. Bueno, acá lo vemos puntualmente en relación a un relato histórico sobre un objeto determinado. ¿Cuántos casos pueden tener ustedes al interior de sus museos sobre ese objeto que está en duda su supuesta originalidad? Ahora, la decisión que tome el equipo que está trabajando en ese momento en esa institución sobre ese objeto no es ni buena ni mala, es la que toma ese equipo y va a asentar, esperemos que sea de forma consciente, que esa decisión que están tomando tiene que ver desde qué lugar teórico están trabajando. Y un poco el objetivo nuestro hoy acá es hacer este repaso para que podamos hacer consciente todas esas acciones de nuestra labor cotidiana, y para poder decir, bueno, entonces yo estoy trabajando desde esta postura. Lo traigo a algo que ocurrió hace un rato nada más, que son los sillones de la legislatura. Nosotros, y una de las razones por las cuales llegamos tarde, es porque fuimos a la legislatura a una visita protocolar. Nos hicieron una visita guiada y nos mostraron, quienes sean de San Juan seguramente los conocen, los sillones, algunos de los sillones que han recuperado de la vieja legislatura, que están obviamente restaurados. Y digamos, aquí tenemos un tema comparable, digamos, es el mismo tipo de análisis lógico teórico que uno tiene que hacer, que es la filosofía, la teoría en realidad, que hay detrás de la toma de decisión de restaurar un algo. Entonces, al solo momento de decidir restaurarlo, es cambiar porciones de su materialidad. Ya no era Notre Dame, y menos con todo ese halo que el cine nos construyó alrededor del oscurantismo, etcétera, etcétera. Mi imaginario me habían cambiado un ícono. Y se trata de eso, pero no deja de ser Notre Dame, ¿no? O sí. No sé, depende para cada uno. Para mí fue muy fuerte el choque, realmente. Lo mismo me pasó con determinadas obras de pintura clásica, después de una restauración, cuando le sacan los viejos barnices y resaltan los colores brillantes originales, me cambiaron el Bosco, la Capilla Sixtina. No nos vayamos tan lejos. Hay algo que hay detrás de... Esto como algo detrás de la idea del museo, que es el impulso de retener el tiempo.
tenerlo. Pero son líneas teóricas. Es una toma de posición teórica. En realidad nunca va a dejar de ser Notre Dame. El tema es si va a continuar siendo patrimonial, si es una estrategia de conservación que tiene una base teórica que no está explicitada. Limpiarla, pintarla, lo que sea. ¿Las chicas de Tucumán están? Tú lo conocen, ¿verdad? Es para ustedes el ejemplo. Para todos y todos lo conocemos. Sí, claro. Pero son tomas de posición teóricas que no están ni bien ni mal. La toma de posición teórica es una decisión de vida. Digamos, cualquier científico es muy consciente de esto. Yo trabajo en arqueología y en arqueología la cuestión teórica es trascendental y es delimitante en las relaciones interpersonales. Nosotros, que es una manera muy elegante de decirlo, lo fuerte que es. Yo tengo un lugar teórico y muchos de mis amigos tienen un lugar teórico completamente opuesto. Con lo cual, a veces tenemos en un asado, cierto, vos sos evolutivo, así, ese tipo de cosas. Pero cierto, es porque lo que nosotros, los que estamos de un lado, hacemos determinadas cosas, incluso en términos de excavación, la decisión de excavar en ciertos lugares, de excavar de determinada cantidad, por ejemplo, determinada cantidad de volumen, extraer determinado volumen del terreno, recuperar ciertos materiales o no, son decisiones de campo, son decisiones prácticas, pero esas decisiones están absolutamente determinadas por nuestros lugares teóricos. Nosotros trabajamos de distintas maneras en el campo por nuestros lugares teóricos. O sea, no es un asunto menor. Sí, por favor. Sí, no, pero yo creo que acá tenemos que plantear si lo que queremos ver es el original, si lo que queremos ver es una cosa modificada del producto de otra época y que no tiene nada que ver con eso. Hola. ¿Podés repetir? Esto es un tema que a mí me preocupa mucho, realmente. Si tenemos que plantearnos esto, si lo que queremos ver es el original, cómo era en el tiempo en que se dio esa casa de Tucumán y se, firma la independencia, o si lo que queremos ver es una casa hermosa, porque está hermosa, porque ¿quién va a decir que no está preciosa, pintada, ni siquiera como era a la cal, porque eso es una pintura que no existía en su época, y con unas, que me disculpen la gente que está de Tucumán, porque yo se lo he dicho a la directora de la Casa de Tucumán, con unas puertas que realmente ese color no existía en esa época. Si estamos viendo otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es una cuestión de postura ideológica o teórica, pero estamos viendo otra cosa. Sí, porque es una decisión teórica. Es como discutir religión. O sea, ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. Es como discutir religión. Bueno, digamos. entonces tenemos que decir que eso no era así. Tenemos que aclarar. Es que nunca va a ser así, porque la vida le pasó. Está bien. No importa la manera en la que la reconstituya, nunca va a ser lo que fue. Tenemos que preservarla, obviamente. Pero es otra cosa. Digamos, Sí. La reconstitución no es lo que fue, porque los materiales, los objetos, las casas, nosotros, nuestros cuerpos, ¿qué es lo que hace nada que es nosotros... igual, Claro, nada es entonces, la toma de decisión de la reconstitución, de acuerdo con los parámetros o las técnicas que tuvo en determinado Claro. momento, es una toma de posición nada es teórica. igual. No está ni bien ni mal. Bueno, pero nada es igual, pero sí yo creo que hay que tomar una decisión. Nada es igual, pero si la modificamos, porque eso es una modificación. Una cosa es que preservemos, que le dejemos, que hagamos, por ejemplo, que no caiga esa estructura. Entonces no podemos restaurar nada. Es que Hacer que no caiga ya es la restauración, intervención. claro, Hacer que no caiga ya es la intervención, ya es una toma de decisión ya por también. supuesto que restaurar Lo que hagas o no hagas es una toma de preservar, decisión. obviamente. La cuestión es ser consciente Pero hay de qué implica eso. modificaciones. Sí. Hay cosas que modifican. Pero tomar la decisión de preservarla, de que no se devenga abajo, es una intervención, que no está ni bien ni mal. La cuestión es ser consciente de que es una toma de decisión con una base teórica, de qué es lo auténtico y qué es lo que es igual. En realidad nada es igual a otra cosa. Lo que hay son condiciones de identidad. Vos definís Pero que... no es una identidad una puerta celeste, que es un celeste eléctrico, no es una identidad. Les voy a dar un ejemplo No es una de lo que la mayoría debe haber hecho en la escuela secundaria. Cuando nos explicaron las ciencias duras y nos explicaron que todos los metales se dilatan con el calor. Y si no lo hicieron en el laboratorio, por lo menos lo leyeron en algún lado, lo vieron en la tele. Que es cómo
nos comprobaban, cómo nos hacían experimentar que los metales se dilatan con el calor. En física, que la física, el paradigma en ese momento, las ciencias duras, objetivas y neutrales. Entonces, una barrita de hierro se medía, se pesaba, se la ponían arriba del mechero Bunsen, la calentaban y la volvíamos a medir y había aumentado su tamaño. Volvían a calentarla a más temperatura, más tiempo y nuevamente. Otra barrita de hierro, hacían lo mismo, la conclusión era todo el hierro al menos siempre se dilata con el calor. La objetividad y neutralidad estaba dada por el hecho de que era la misma barrita. En verdad, dejó de ser la misma barrita en el momento que se la calentó, porque su estructura molecular fue alterada, se reestructuró. Dejó de ser la misma barrita. Para un científico, para un físico, es la misma barrita porque establece condiciones de identidad entre la barrita inicial y la barrita después de calentarla. Para el físico, las condiciones de identidad que reúne en los dos estados la barrita son las necesarias y suficientes para poder establecer parámetros de comparabilidad. Pero eso es una decisión subjetiva, que es la que todos tomamos en nuestra vida cotidiana. Es distinto tratar la física a tratar, por ejemplo, la historia o la biología misma, ¿no? Es diferente. Es una toma de posición y todas son respetables, pero es esto, es volverlo consciente, es qué lugar ocupo yo en mi lugar teórico, pero ni siquiera llegamos al mundo de ICOM y la discusión de ICOFON. Si esto estamos teniendo acá, Nelly, lo que habrá no llegamos al final. Cambien los pasajes. Hola, sí se escucha bien. Mira, creo que es un poco bizantina la discusión y que no se han entendido lo que preguntó la persona que preguntó, no sé quién era, pero la persona que comentó eso, que objetó con el concepto de la conservación. La conservación tiene muchas, dentro de los conservadores hay muchas diferencias, unos opinan una cosa, otros opinan otra. Pero hay una cantidad enorme de normas y cosas respecto a la restauración. Y uno de lo que creo entender que lo que quiso decir era que había, de algún lado por lo menos, a través de cuadros, de pinturas que las había en la época y todo, rescatar lo que la casa fue y no pintarla totalmente distinta. Y eso creo que está mal, pintarla totalmente distinta, sino que habría tenido que acercarla más a la realidad de su momento. Son criterios, nosotros pero yo no estoy no de acuerdo con la Casa Blanca si la otra era amarilla. No, pero nosotros no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal lo de la casita ya de sé Tucumán. Que ustedes no lo estamos dicen. poniendo un ejemplo de un... Y lo de la puerta lo mismo, ella dice que por qué le pusieron un color así cuando... Podrían haberla dejado color madera, pero podrían haber dejado sin puerta porque la puerta original se perdió. Son decisiones. Vos pensás que para eso es que cuando uno restaura, por ejemplo, un muro de piedra, deja testigos para que se sepa que en ese lugar era distinto y ahí está restaurado y no es el auténtico. Entonces no sé qué criterio tuvieron porque yo no la vi la casa de Tucumán restaurada. No tengo idea cuál fue el criterio, pero por la foto me da la impresión que muy acertadas no estuvieron. Y eso muchas veces es un problema de los arquitectos, los decoradores y todo eso. Pero quien llevó adelante el proyecto, lisa y llanamente, quien lo pagó, fue una toma de decisión teórica, sea que lo supieran o no. Pero tiene que haber una normativa de alguna autorizada que no permita hacer desastre, porque si no cada uno hace un colorinche. Exactamente. Ay, por lo menos el ICOM trata de normar esas cosas. Es que ya tiene una toma de posición. Y tenemos que una toma de posición. Exacto, ahí es donde vamos. Por eso, pero no hay algo... Yo no sería tan dura en pensar, y mirá que yo en la arqueología tengo líneas de teóricas complejas, sí, pero digamos, para mí lo que hacen algunos de mis colegas es tan mal, y para algunos de mis colegas lo que hacemos nosotros es tan mal, digamos, porque no es lo que nosotros haríamos, pero en realidad automáticamente este ejemplo que yo les di, ustedes son evolutivos, porque eso lo vuelve coherente. Digamos, lo que le da coherencia es, bueno, dentro de su línea teórica está bien lo que está haciendo. No es lo que yo haría y viceversa, pero digamos, ese es el tema de la lógica interna dentro de las teorías. Si uno tiene que volver visible, tiene que visibilizar su lógica. Si avanzamos un poquito más, vamos a verlo en ejemplos menos, a escasa Teresa, menos conflictivos, que podemos estar todo el día discutiendo, pero podemos seguir viendo las distintas posturas dentro de las teorías en museología. Disculpen, acá las chicas de Tucumán querían decir algo con respecto a
Sí, no, Teresa, un segundo que acá Teresa levantó la mano y... Un segundo nomás. Me parece que lo importante no es ni la Casa de Tucumán, ni los cambios, ni quién decide, ni qué es lo que se decide. Es lo que está por atrás. Es para patrimonializar o mantener patrimonializado la valoración. En tanto, no se cambia la valoración de esta casa, del barco, de lo que sea. Esta cosa es patrimonio, pues venir a ser patrimonio. Si no se la valora más, entonces hay que sentarse a discutir. Entonces, lo que configura el patrimonio y la posibilidad de musealizarse, algo que sea patrimonializado, se esté patrimonializando, es justamente la valoración, porque el patrimonio no está en lo material, está en la cabeza de uno, está en el sistema de valores. Yo en la resignificación. Estaban yendo ustedes. Sí, entonces, todavía, en algún momento vamos a llegar a ICOFOM, a la constitución de ICOFOM y a esas discusiones. El derecho a réplica de las chicas de Tucumán. No, solamente era que cuando hablaban de cuántas veces o que está cambiada, sí, en realidad la casa está demolida 2 veces, y vuelta a levantar, y sí es cierto, no siempre se dice, no se sabe. Los que estudiamos la carrera más o menos sabemos, pero se debería decir, que era lo que decían recién adelante, o sea, está reconstruida, restaurada. Yo me enteré siendo visitante de la casa. A mí me indicaron cuál era la partecita que era original y me contaron la historia. Claro, que es el salón de la Juro. Es lo único original. Hay un... Sí. Ahí te acerca del micrófono. Buenas tardes. Creo que es muy importante tener en cuenta el fin último al que estamos apuntando, digamos, en este tema que estamos tratando. El fin último es un fin cultural y hasta espiritual, se le puede llamar, ¿no? ¿A qué queremos llegar? ¿No? Y cómo se pueden, digamos, sujetar todas las demás cosas a ese fin último, ¿no? Porque es lógico, una casa, por ejemplo, como la casa de Tucumán, o la casa de Sarmiento, acá también, con el transcurso del tiempo va a sufrir sí o sí transformaciones, ya sean antrópicas, ¿no? De uno mismo, o con el paso del tiempo, la naturaleza, todo eso. Creo que es importante la discusión del fin último, digamos, de la museología. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ahí vamos, y bueno, esto es interesante, digamos, esto que les disparó así, pero ¿de qué están hablando? Ese es lo que desde las perspectivas críticas se llama precisamente poner en crisis aquello que damos por sentado, digamos. Es empezar a dudar un poco, así como lo empezaron a hacer cuando empezaron a construir ciencia, empezaron a preguntar, a decir, bueno, a mí la respuesta que me da desde la iglesia no me sirve, no me alcanza, empiezo a preguntarme otras cosas, a lo mejor las cosas no son simplemente porque Dios dice que así sean, a lo mejor hay leyes que gobiernan al mundo y esas leyes las puedo conocer y pueden ayudarme a comprender de otra manera el mundo. La idea de las perspectivas críticas es poner en crisis esas cosas que damos por sentadas que son de una sola forma. A lo mejor empezar a dudar un poco de lo que damos por sentado. Así que vamos a avanzar un poco, pero igual hay una especie de anécdota, un cuento, un relato en realidad que es muy conocido, que de hecho está en uno de los cuentos de Borges, si yo no recuerdo mal, que es de un visitante, de alguien que va a Japón y visita, yo creo que el pabellón dorado, visita un templo de muchos siglos de antigüedad. Y el guía, al visitante le sorprende que está espléndido el templo y le pregunta a su guía, porque está sorprendido, porque dice, para algo tan antiguo me sorprende lo bien conservado que está. Dice que no se le nota el paso del tiempo. Y el guía le responde que solo en lo que iba de siglo se había incendiado 2 veces. Entonces le dice, ah, bueno, pero este no es el templo original. Sí, le dice, claro que es el templo original. Dice, pero no me dice que se quemó. Sí, se quemó 2 veces, lo derrumbaron otras veces, hasta los cimientos. Dice, pero todas las veces lo reconstruyeron, sí, completamente. ¿Cómo no lo vamos a reconstruir? Es valiosísimo, es nuestro templo.
Dice, pero entonces no es el original, no es el mismo. Y el guía japonés le responde, sí, claro, siempre fue el mismo. Es la idea. Exacto, exacto. Pero esa idea, ese valor absolutamente abstracto e intangible, se visualiza y se potencia a través de la materialidad. Y es eso lo que tenemos que empezar a poner en crisis. ¿Qué es lo que estamos conservando? El valor simbólico, esa intangible, o la materialidad que le dan soporte. ¿Y de qué manera tratamos a ese soporte? Las decisiones que tomemos son teóricas. Siempre, siempre. Y un ejemplo más y totalmente rústico, aunque es de Locke, de un filósofo, que es el calcetín en la media de Locke. Locke, discutiendo el tema, digamos, en la misma línea de la paradoja de Teseo, se preguntaba, tengo una media que me encanta, tarde o temprano se me rompe ese canto, a quien no le pasó, se me hizo un agujero, le pongo un parche, se rompe de nuevo y le pongo otro parche, ¿sigue siendo la misma media o no? Es una pregunta filosófica. ¿Y en qué momento es la misma media o cambió? Si hubiera que conservarla, ¿cuál conservamos? La primera, la del primer parche, la del segundo, mantenemos los dos parches, dejamos que el tiempo le siga haciendo agujeros. Son lugares filosóficos y teóricos de cuál es la esencia de eso, ese valor abstracto que le da la condición de la media de Locke. Y eso es una toma de decisión, desde un lugar teórico. Lo guardamos en la reserva de por vida para conservarlo. Ahí llegamos y con cuidado. O lo dejamos expuesto que el tiempo que sea que pueda durar. Esa materialidad. Acá, con cuidado, porque están Meli y Teresa, que son parte de estas discusiones de ICOFOM no desde sus principios, porque eso ocurrió desde la década del 70. Vamos a pasar muy rápido por Jelinek, pero ¿qué rol le cupo y le cabe a ICOFOM, el ICOFOM LAM que somos nosotros? Bueno, hoy, y creo que ayer también en algún momento, se explicó qué es ICOM, cómo funciona y cuál es el lugar de ICOFOM y nuestro ICOFOM LAM dentro de ICOM. ICOM tiene comités, dentro de los cuales uno es de ICOFOM, pero no existió siempre ICOFOM, que es el comité creado específicamente para trabajar teoría museológica. Ese señor, Jan Jelinek, junto con muchos otros más que no voy a nombrar porque no les quiero hacer un matete con los nombres, y ustedes van a estar de acuerdo con los nombres, que además son de Europa. Son complicados los apellidos. Sofka, bueno, son complicados, ahora vamos a ver otro. Ellos comenzaron, sobre todo en la década del 70, en el contexto, bueno, los 60s y los 70s fueron años muy particulares a través del siglo XX, por todas las discusiones que se estaban generando en distintos planos. Entre ellos, una discusión no menor fue la de los filósofos postmodernos, como Foucault y unos cuantos más que después vamos a nombrar. Lo que es gracioso, porque yo me doy vuelta para mirar aquello y tengo acá el monitor para ver exactamente lo mismo. Este señor junto con otros más, con Sofka, empiezan a ver esta cuestión de que un comité que existía antes de ICOFOM dentro de ICOM era el ICTOP, que sigue existiendo afortunadamente, que como todos ustedes saben, el ICTOP es el comité dedicado específicamente para el entrenamiento del personal de museos. Es un comité que tiene que ver con entrenamiento, con práctica, sin lugar a dudas. Entonces, la discusión, o en realidad el planteo es, si tenemos una práctica, nadie va a discutir que se documenta, que se conserva, etc. Pero lo que tenemos que pensar es en teoría, la teoría que subyace a esas prácticas. Y para eso necesitamos un comité específico, y crean ICOFOM, el comité que no es realmente un momento trascendental. Crearon la ciencia de la museología, porque si vamos a hablar de teoría, tenemos que hablar de ciencia. Y entonces se le generó otro problema. ¿Cuál era el objeto de conocimiento de la museología como ciencia? Y empezaron una serie de discusiones que están en los ISS y en los MUOC, las dos publicaciones principales. Bueno, en los MUOC salieron pocos números, pero digamos, es muy interesante leer esa literatura. Como dijo hoy Olga, estamos releyendo a los clásicos y retrabajando los clásicos, porque además en el encuentro anual del año pasado de ICOFOM LAM
fue uno de los planteos de las conclusiones, particularmente de una de las mesas, que era la sugerencia y el pedido, en realidad, de volver a leer y a retrabajar a los clásicos, a los autores clásicos, que son los que empiezan, los que están desde el principio. Las discusiones eran, en definitiva, bueno, ok, podemos hablar de teoría museológica en la medida que definamos qué es la museología como ciencia, cuál es su objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento de la biología, por ejemplo, es el funcionamiento del mundo de los seres vivos. ¿Por qué opera el cambio y de qué maneras opera el cambio en el universo de los seres vivos? Plantas, animales y todas las formas biológicas que existen en el planeta. El objeto de conocimiento de la paleontología es el porqué de la evolución que ha llevado a que existan distintas especies a través del tiempo, que algunas se extinguieran y otras continuaran. Estamos en San Juan, nos tienen todos los fósiles de Chihualacto para dar prueba de eso. La pregunta de la paleontología es ¿por qué? Sabemos que se extinguieron, la pregunta es ¿por qué? Entonces, las teorías en paleontología dan distintas respuestas, no hay una sola explicación de por qué se han extinguido los animales y las plantas a través del tiempo. Hay varias teorías diferentes y en todas las ciencias pasa lo mismo. Entonces, fantástico, todas estas ciencias parecen tener muy en claro su objeto de conocimiento. En la Constitución, a través desde el origen de ICOFOM, desde su Constitución en adelante, tuvieron fuertes y sumamente interesantes discusiones en relación a, ok, pero ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos dedicamos en la museología como ciencia? ¿Es una ciencia o, y voy a citar el título de una de las publicaciones, o solo trabajo práctico? En una publicación que fue trascendental para mí, el de museología, una ciencia o solo trabajo práctico. Porque, digamos, ahí hay muchos trabajos que dejan en evidencia las tremendas dudas que había entre todos los participantes acerca de, ok, pero ¿a qué se dedica la museología como ciencia? ¿A la ciencia del museo? Bien, pero ¿a qué se dedica? ¿Qué digo al decir en la ciencia del museo? Una de las definiciones trascendentales es la de Stransky. Zbigniew Stransky. En el video de Bruno sí, lo nombró y lo citó, no sé si recuerdan el video de esta mañana de Bruno Brolón, el vicepresidente de ICOFOM. ¿Sí? Él cita también a Stransky justamente cuando pone sobre la mesa el tema de la museología. ¿Se tiene que ocupar del museo? ¿La pedagogía solo se ocupa de las escuelas? Y esa es la cita que él utiliza, súper lúcida. Nosotros consideramos que Stransky fue muy lúcido en su momento y muy claro en sus postulados y en sus preguntas. Y contemporáneo todavía, claro está. De hecho, una de las definiciones más celebradas y más citadas, sea que la citen o no, de lo que es la museología, no es la de Stransky en sentido estricto, sino que es la de Gregorova, que es una modificación, es una toma de la definición de Stransky, pero con una modificación que Stransky va a criticar y que es la pérdida de eso que es lo específico. Teresa ayer citaba el objeto de conocimiento de la museología, con otras palabras, como esta relación específica que se da del hombre con la realidad, con lo real. Y que se da en el caso específico de Teresa, y me atrevo a decirlo, desde un lugar teórico que se basa fundamentalmente en la fenomenología de Merleau-Ponty, digamos, en lo que tiene que ver en la interfaz entre lo corpóreo y lo no corpóreo. Y ahí ya me están mirando feo. ¿De qué habla? No, estoy bromeando. No, es que en realidad no citaba a la relación específica como objeto de la museología, sino como Perdón, gracias. Apenas para explicar que no como objeto de la museología, sino estaba hablando de la relación específica, que es otra cosa. Pero siga, por favor. Está bien, gracias. Sí. Stransky va a hablar de esto de la musealidad, que es, no creo que él estuviera tan de acuerdo o tan en desacuerdo, pero es este particular abstracto que hace que dos objetos iguales o idénticos no sean ni iguales ni idénticos, que dos lapiceras iguales no sean la misma si una fue utilizada, por ejemplo, para asumir un cargo presidencial. La misma lapicera, o prácticamente la misma en su aspecto, y otra que es igual, no es igual ni es idéntica porque la utilizó alguien para asumir un cargo. O el ombú donde durmió San Martín, ya que nosotros somos de Santa Fe,
el ombú o la higuera de Sarmiento, digamos, esos elementos de los cuales uno diría, bueno, pero el universo está lleno, el planeta está lleno de este tipo de elementos, pero esos particulares están imbuidos de una valoración extra, de una plusvalía, que es para lo que Stransky llamaba la musealidad. Y va a definir al objeto de conocimiento, a la misión de la museología, como interpretar científicamente, lo voy a leer, obviamente, aunque ustedes lo están leyendo, interpretar científicamente esta actitud del hombre hacia la realidad, que es una actitud específica, pero que Stransky define cuál es esa especificidad. Porque muchas veces se define esta museología como una relación específica entre el hombre y lo real o entre el hombre y la realidad. La pregunta es, ¿cuál es esta relación específica? Y Stransky la define, que es, esta relación específica es la actitud específica que encuentra su expresión en la inclinación a adquirir y preservar auténticos tangibles que todos reconocemos en determinados objetos, y que es lo que hace que valoremos tanto esa materialidad. Pero no es la materialidad, es un algo más que es intangible y que es muy difícil de el sentido. Sí. Desde la semiótica sería justamente el sentido que se le otorga a esa resignificación que se hace de ese objeto. La típica es, ¿cuál es la diferencia entre ese objeto que tengo en el museo y el que está igual en la vitrina de la casa de la abuela? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la misma materialidad, la misma fábrica? Podemos decir que hasta fue en la misma línea de producción, pero uno fue otorgado, fue resignificado y convertido y se convirtió en un objeto museal, donde representa valores, un montón de intangibles y va a formar parte de X cantidad de relatos que ese espacio, en este caso el museo, va a construir, y ese objeto ahí va a cobrar sentido cada una de esas veces. Y el otro va a seguir siendo el vaso que usamos los domingos cuando vamos a almorzar a lo de la abuela. Iguales. Uno tiene es un bien de uso todavía, y el otro ya es un bien en términos mercantilistas, pero con un sentido que tiene toda esta carga de valores y de intangibles que le permite estar en el museo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren un corte? ¿Quieren que nos vayamos? ¿Quieren? Nos tenemos que quedar acá. No se puede, sí tenemos que avanzar un poquito más rápido porque ya llevamos como una hora. Ah, bien, bueno. Y ya está, listo. Stransky es solo uno de los muchos autores y los muchos intelectuales que trabajaron, que discutieron en realidad en esta primera época, que estamos hablando de la década del 70 y del 80, desde entonces y hasta ahora, desde fines de los 70 hasta ahora. Nosotros hemos elegido a Stransky y a otro teórico de aquella época, que ambos viven todavía, que es Tomislav Zola, porque creo que se los dije al principio, teníamos que definir algunos autores y no la totalidad, porque si ya esto... Hacer nuestro recorte teórico. Nuestro recorte teórico, exactamente. Justamente. Y además es el año Stransky para Iko von Lam. Nosotros este año, lo decía Olga esta mañana, este año Iko von Lam ha nombrado, digamos, ha definido como el año Stransky en esta relectura de los clásicos, porque y además, bueno, en Brasil también están festejando, están recordando los 50 años de la publicación del primer trabajo de Stransky. Ni siquiera sé si lo publico bien, si lo estoy pronunciando bien, todos se dan cuenta que tiene un acento en la Y, así que no sé cómo se pronuncia. Olga. Es checo. Para nosotros es Stransky. Y el Zola, y Tomislav Zola. El nombre no pienso ni siquiera intentar pronunciarlo. Zbigniew, Stransky. Así que Stransky, vamos a decirlo. Total, él no sabe. Él no sabe. No se va a enterar. Sí. Aparte Tomislav, para mí ya a esta altura es Tommy. Es Tomislav Zola. Así es que lo que plantean, ¿por qué tomamos además en este recorte teórico que hacemos nosotras, decidimos estos dos autores? Stransky porque es Iko von Lam. Porque este año Iko von Lam lo ha tomado como el año Stransky. Y Tomislav Zola fue una decisión específicamente por un interés personal de Paola, que digamos, está alineada con el pensamiento de Tomislav Zola.
En otros seminarios tocaremos a otros autores y la idea es seguir trabajando y ampliando esto. Nos interesa además que cosas que ellos estaban planteando tan tempranamente como fines de la década del 70, principios, mediados de los 80, hoy están muy en el top 10 de la teoría museológica contemporánea, ¿sí? Porque han pasado muchas cosas. La teoría varía a través del tiempo. Muy vigentes. Y las teorías varían, todas las teorías varían, en todas las ciencias y en todos los campos del saber. Esto me lleva a otra cuestión que dejé de lado al principio en esta cuestión de la ciencia, y que es importante distinguir entre ciencia, disciplina y campo del saber. Las ciencias y las disciplinas en términos prácticos no tienen diferencias, porque las disciplinas, uno dice, bueno, la museología no es una ciencia porque es una disciplina. En términos prácticos, en sentido práctico es lo mismo, porque una disciplina es un saber disciplinado, organizado, estructurado y con una conceptualización teórica. Entonces, en términos prácticos, son exactamente iguales. Las ciencias solo tienen algunas variantes que no son significativas en este sentido, y son el producto de una estrategia de conocimiento que arranca en el siglo XVIII, que se sustancia en el siglo XVIII y atraviesa con mucha fuerza el siglo XIX y XX, que continúa vigente, nadie va a dudar de la vigencia de la ciencia, pero que como modelo de pensamiento empieza su poderío absoluto, entra a caer a mediados del siglo XX. Empieza a entrar en crisis, porque hay mucha gente que empieza a preguntarse, bueno, pero al final, ¿es tan sólido, tan confiable el conocimiento científico? ¿Existe una sola realidad? La realidad, existe una sola realidad, y esa realidad, si fuera una sola, ¿se puede conocer de una sola manera, siguiendo ciertos pasos metodológicos? ¿O en la realidad hay muchas realidades distintas, o aunque sea una sola, ¿se puede conocer de distintas maneras esa realidad? ¿Conoce la realidad de la misma manera un sanjuanino, hoy, aquí y ahora, y un tehuelche del siglo XVIII o de 2000 años atrás? ¿Lo conoce de la misma manera un zulú que vive aún en sus territorios, en los viejos territorios africanos, o un zulú que emigró y vive en Francia? ¿Tienen las mismas maneras de ver la realidad que un parisino que hace 5 generaciones que vive su familia en París? ¿Ven al mundo de la misma manera? Entonces, todo esto, que es lo que van a poner en crisis los filósofos posmodernos, va atravesando todas estas décadas, y ya la idea de la ciencia, digamos, si bien la ciencia sigue siendo extremadamente poderosa, porque es la base del conocimiento técnico y tecnológico, y nuestro mundo está dominado por la tecnología, paralelamente empezaron a generarse otras formas de conocimiento que son los campos del saber, y que son espacios de conocimiento donde intersectan distintos saberes. Lo que en algún momento se llamaba la cuestión interdisciplinaria o transdisciplinaria, pero que en realidad son campos del saber, son nuevas, si hubiera sido en otra época le llamarían nuevas ciencias o nuevas disciplinas, pero en realidad son campos del saber. A título personal, y esta es una toma de decisión absolutamente personal, para mí la museología es un campo del saber, es un espacio de conocimiento donde intersectan distintos saberes, historia del arte, antropología, historia, pero esto es absolutamente mío, no estoy hablando como Hipofomland. Y no vamos a tener esta discusión acá. Estás diciendo algo que nosotros lo usamos siempre hablamos del campo de la mujer. Así que no estamos en lo que decir. Estoy permitida, ¿no? Gracias. Puedo. Lo siento, ahora puedo decir. Bien, vamos a pasar ahora de estás autorizado a decirlo públicamente cada vez que quieras. Ya puedo. Esto sí lo vamos a pasar rápido. Las musas, ya de esto se habló ayer, el tema del vínculo de los museos la relación entre los museos, el museión y las musas, etc. ¿Qué vamos a ir? Ya está, es que en realidad, ¿a dónde voy? A que la museología no trata sobre los museos, los incluye, lo que dijo hoy nuestra secretaria académica en el video, lo que dijo Luciana Meneses. La museología sí tiene que ver con los museos, pero no es sobre los museos. La discusión de la teoría museológica incluye a los museos, pero no es exclusivamente sobre ellos. Así que, adiós a las musas. Formas de coleccionar hubieron siempre, en realidad, y por lo menos sabemos que por lo menos existen formas de coleccionar desde tiempos de los sumerios. Había una princesa sumeria, típica anécdota, que reunía, es un caso conocido, documentado, de alguien que reunió
lo que llamaremos una colección de objetos de sus antepasados y los acomodó la primera conservadora, la primera curadora, sí, la primera curadora, y los acomodó en un espacio destinado específicamente para eso, para objetos que provenían de lo que ella creía en realidad que eran sus antepasados. Todos conocen además que Julio César tenía una colección, tiene una colección de piedras, de gemas, que bueno, las dejó como ofrenda al templo de Venus, creo que era. Y a través de todo el medioevo, todos saben que había peregrinaciones y los peregrinos iban a obtener reliquias de los santos. Es decir, el hecho de colectar, de coleccionar, no es una cuestión extraña o ajena a lo humano, sino que ha atravesado la historia de la humanidad, al menos desde los sumerios. Esto se potencia de una manera impresionante a partir del cambio de la Baja a la Alta Edad Media, y ni hablar a través del Renacimiento, donde hay colecciones realmente monstruosas de aquellos que podían permitirse tener este tipo de salas. Pero como lo vemos, era un poquito caótica. Estaban organizadas, porque ahí hay una organización, aunque a nosotros nos haga mucho ruido. Porque la mirada de esto, que es, yo creo que es fines del 1400, principios del 1500, digamos, hay de todo en un ordenamiento que no es el tipo de ordenamiento que nosotros, ese abigarramiento, nos hace mucho ruido. Pero es el gusto de ese momento. Un gusto, ese desorden aparente, que va a empezar a modificarse desde mediados del 1500, donde acá hay muchísimas cosas, este es típico, este creo que es el de Fernando Imperato. Es mediados de 1500, donde además no solo está despejado el medio, sino que empieza ya los observadores, los visitantes, están en el centro o pueden observar todo lo que está en el entorno, alrededor y arriba de ellos. Vuelvo para atrás. Que no es esto. El visitante o el dueño tiene que transitar entre un abigarramiento total y absoluto que evidentemente no le molesta, mientras que acá hay un ordenamiento. Perdón, y esto hoy, desde nuestra mirada contemporánea, es lo que se denominaría museología inmersiva, donde teníamos, bueno, por un tema técnico de Wi-Fi no podemos mostrar unos tableros de Pinterest que tenemos, pero justamente todas esas exposiciones, muchas de arte, para que se hagan una idea, ¿tuvieron la oportunidad en Buenos Aires, en el Malva, ver la exposición de Yayoi Kusama? Bien, ¿recordás cuando te metías en ese caminito de espejos con todas las lucecitas? Bueno, ese es un ejemplo contemporáneo de museología inmersiva, que es lo mismo que esto. Y sucede, y no solo, o sea, es más propicio en el mundo del arte, de las artes visuales, pero se ha dado en relatos históricos y también en los de ciencias más interactivos, sobre todo desde la explosión digital para acá, ¿no? Pero bueno, es como lo que está sucediendo ahora, como súper contemporáneo, ya pasaba, con otras herramientas, con otros recursos. Y acá, 1842, hay un orden mucho más claro. Y acá, 1890, el orden es total y absoluto. En realidad siempre hubo orden, en el abigarramiento también había un orden, que tiene que ver en todos los casos con aquello que estaban, con la explicación implicada en esas colecciones. Voy a volver para atrás. Esto es mediados del 1500. América ya ha sido descubierta. Están entrando a Europa montones de cosas extrañas, cosas nunca vistas, incluyendo gentes nunca vistas, objetos, materiales, animales, restos arqueológicos, productos de aztecas, mayas, etc. Están entrando toda clase de cosas, no solo de América, entran también de los otros territorios descubiertos por los europeos. Y lo que empieza a ver, que es la diferencia entre esto y esto, es que hay que tratar de dar un orden y entender esta enorme diversidad del mundo, cuál es el orden que hay atrás de esto. Y lo que va a ir pasando a través de los siglos es explicar, a través de la ciencia, cómo funciona el mundo y entender, bueno, no puse la foto de Darwin, el cuadro de Darwin,
pero digamos, lo que va a ocurrir es la explicación de Darwin. Cuando Darwin explica el cambio a través de la evolución y que los antropólogos y la gente de las ciencias sociales va a tomar eso de la evolución y lo va a aplicar al mundo social, hablando del evolucionismo cultural, en los dos casos, que son dos formas de evolucionismo distintos, lo que está implicado es que la evolución implica cambio. El cambio se explica por la evolución. Eso que a todos les preocupaba, ¿por qué el mundo no permanece igual? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué hay evolución? La evolución es la fuerza que rige al planeta. Rige a los animales, rige a los humanos, a las sociedades humanas, rige todo. Esa gran explicación, ese gran metarrelato explicativo que va a atravesar el siglo XIX, que es el positivismo, está cubierto, está totalmente cubierto de racionalidad, de una explicación racional de cómo funciona el mundo. El mundo funciona a través de la evolución implica progreso, implica además el progreso infinito hacia adelante. Piensen que ya había ocurrido la primera revolución industrial. En este momento está a las puertas de la segunda revolución industrial. Lo que implicó la revolución industrial para nosotros es inaprehensible. Para nosotros, como vivimos inmersos en un mundo donde hay este tipo de tecnologías extrañas, no podemos mensurar lo que significó poder fabricar cosas. Fines del 1700 fue un cambio tremendo, fue un cambio monstruoso para Europa Occidental y por consecuencia para todos los demás países y estados del mundo. Implicó que todo cambió, que de ahí en más lo que va a operar es la razón instrumental. El mundo tiene un orden, ese orden está ligado a la evolución y al progreso, y el progreso va a continuar por siempre jamás. El progreso es indefinido. Todo el siglo XIX está proyectado hacia el futuro. El futuro va a ser siempre cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Ese futuro se les viene en banda con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial deja en claro que la tecnología y el progreso técnico para lo único que sirvió fue para dejar millones de viudas y de niños y de muertos en los campos de Europa. Así que la tecnología los mató mató toda ilusión de la cosmovisión del siglo XIX. Todo esto que se estructuró y que los museos se ordenaron para instruir ciudadanos en esta lógica. Cuando los revolucionarios de la Revolución Francesa deciden abrir las puertas del Louvre para construir ciudadanía, para que los nuevos ciudadanos, antes no existían ciudadanos, existen a partir de ese momento. Y es el momento en el que abren el Louvre para esos nuevos ciudadanos, ciudadanos que no sabían leer ni escribir, y que tenían que poder ver algo, conocer algo a través de las visitas a ese museo, a ese espacio que llamaremos patrimonial. Los museos construyen ciudadanía desde ese momento en adelante, pero la ciudadanía no es la misma desde fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, que en este momento histórico. El ciudadano de hoy tiene otros parámetros que cumplir. Los museos de hoy no pueden ser estos museos porque el ciudadano que se espera de hoy es otro ciudadano. Estos museos gritaban evolución desde la estructura arquitectónica, la distribución de los objetos, la distribución de las vitrinas, el recorrido, desde el momento en el cual piensen en los paradigmáticos del siglo XIX, el British, el Museo de la Plata, el británico, el Museo de la Plata y varios otros más, donde me refiero a cuyos edificios fueron construidos en esta lógica. Hubieron muchos otros museos más que los edificios se aprovecharon y se reacomodaron para albergar colecciones. Pero aquellos museos que desde el diseño de los edificios, la generación de las colecciones, la distribución de las colecciones, estaban armadas para que los ciudadanos las leyeran de esta manera. Para ciudadanos que ahora saben leer y escribir. A través del siglo XIX se instituye la escuela como institución educativa. La escuela tampoco existía antes. Y ahora estoy muy Foucaultiana. Digamos que para Foucault van a ser las instituciones disciplinadoras de la modernidad. La prisión, el hospicio, la escuela. Instituciones de disciplinamiento más o menos duro. La prisión de los disciplinamientos duros. La prisión tampoco existía antes. Lo que existían eran las mazmorras, donde uno no sabía lo que pasaba, y los ahorcamientos y los ajusticiamientos públicos en las plazas, que la gente iba, sabía lo que pasaba y se volvía a su casa. Las prisiones fueron espacios de confinamiento para disciplinar a todos los ciudadanos que no se atenían a la regla, a la norma
positiva de cuál es el ciudadano normalizado que se requería en este momento histórico. Un ciudadano instruido, que supiera leer, escribir, que funcionara en un día dividido en tramos de 8 horas, eso que todos nosotros damos por sentados, que uno tiene que dormir 8 horas seguidas, tiene que trabajar 8 horas y que tiene que descansar otras 8, y que ahora se nos escurre entre los dedos porque este mundo ya cambió. En todo esto los museos tuvieron un rol trascendental, fueron una de las instituciones que generó ciudadanía desde su origen mismo. Uno hoy lo sigue haciendo. Hoy lo sigue siendo, perdón, para otros ciudadanos. Cuando uno, como si yo lo hubiera hecho, cuando se transitaba por el Museo de la Plata, digamos, todo el diseño para dar un museo, hablar de un museo de acá Argentina que es paradigmático del positivismo del siglo XIX, tardío, porque en realidad cuando fundan el Museo de la Plata ya hace 20 años que en Europa no se fundan más ese tipo de museos, se fundan los museos de la colonización de África, son otro tipo de museos los que se están fundando en Europa cuando se funda acá el Museo de la Plata, pero es paradigmático del siglo XIX, del positivismo decimonónico. Digamos, desde entrar subiendo las escaleras con todas las figuras de los célebres, de los intelectuales, todo. O sea, desde la redistribución arquitectónica al contenido, a la manera en que el visitante recorría el museo, iba aprendiendo la lógica del evolucionismo, del progreso y de la complejización creciente. Eso era una manera de disciplinamiento asociada a la escuela y a la lógica de la época, a la cosmovisión de esa época. Ese era el ciudadano que se buscaba formar. En el Museo de la Plata, en el Británico, en todos los museos de la época. En los de ciencias naturales. Un poquito más rápido. Hay un par de ejemplos más que, digamos, en los museos históricos surgen los museos históricos nacionales, porque lo que se requiere en ese momento también es dar razón de las historias de los estados-nación que acaban de surgir. Nosotros, que la historia es una construcción, como se dijo varias veces ayer, la historia es una construcción, no es una construcción ingenua, es una construcción política. Se decide qué se dice y cómo se construye la historia. Nosotros tenemos, bueno, yo vengo de la región pampeana, pero en la región pampeana lo típico es, bueno, nosotros tenemos una historia muy reciente, nosotros somos un país muy nuevo. Todos aquellos que sean nietos, bisnietos de inmigrantes, sabrán o habrán visto que en gran parte de Argentina hay asociación abrucesa, la asociación familia piemontesa, porque los que venían, aunque vinieran del Estado-Nación italiano, se consideraban aún de los viejos países, porque en sus estructuras mentales aún el Estado-Nación italiano no existía, como tampoco existía el Estado-Nación español, porque aunque ya existían, desde hacía muy poco, los Estados-Nación surgen en el mismo momento, con diferencias de décadas, pero surgen en el mismo momento histórico. No es que hay Estados-Nación desde hace 500 años, 600. Los Estados-Nación surgen más o menos a lo largo del mismo periodo de tiempo. Y los ciudadanos de esos Estados-Nación tardan en reconocerse miembros de esos Estados-Nación. Se siguen representando a sí mismos como miembros de Piamonte, de Galicia, de Cataluña. Que lo hagan ahora tiene que ver con otro proceso histórico en este momento. Pero en el siglo XIX hasta principios del XX lo hacían porque en sus cabezas seguían siendo anteriores a los Estados-Nación. Los museos históricos nacionales tienen que ver con la necesidad de educar a los ciudadanos en esto. Bueno, ahora somos un Estado-Nación y nuestra historia es esta. En los museos de arte tampoco ha sido ingenuo la distribución, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? La distribución en las paredes, la distribución lineal de determinadas escuelas o de determinadas cronologías, porque todo eso nuevamente al ciudadano lo educaba en una lógica que se daba por sentada. Primero viene esta forma de arte, después viene esta otra, después viene esta otra. Todo eso instala en la cabeza inconscientemente la idea de que el progreso y la complejización es inevitable. Están todos tan callados que me asustan. Y eso va pasando con las distintas tipologías de museo. Y mejor paso a otra cosa. Bueno, el Museo de La Plata, una foto de época, esta curva que les decía. Y bueno, para ir cerrando ya esta cuestión, esta parte, vamos a nombrar, además de, bueno, ahora Paola va a hablar de Tomislav Szola, ya nombramos a Stransky, también, bueno, ella va a hablar de Tomislav Szola,
en relación a Eric von Blam, pero también hay otra gente que trabaja en teoría museológica, que produce y construye teoría museológica. Uno de ellos es Tony Bennett, que no es el músico, sino que es un sociólogo australiano que trabaja en estudios culturales, y que él en realidad retoma a otro autor, que es un historiador del arte en realidad, un artista, que es Douglas Crean, que tenía un artículo que se llama Sobre las ruinas del museo, donde Crean cuestiona determinadas cosas, habla de Foucault, un filósofo digamos postmoderno, y Crean plantea algunas cosas que a Bennett le resultan interesantes y retoma eso y lo profundiza. Lo que va a decir Bennett en síntesis es que en el siglo, con la modernidad, desde fines del siglo XVIII y a través de todo el siglo XIX, lo que se estructuró fue un complejo expositivo. Ese complejo expositivo para Bennett está conformado como una estructura de disciplinamiento de los ciudadanos, pero como una estructura, como una serie de instituciones de disciplinamiento blando, no duro como la cárcel, sino, o como el hospicio, sino una estructura de disciplinamiento blando. Él pone dentro de estas instituciones de disciplinamiento blando a los museos, a las ferias y exposiciones universales, que arrancan en el siglo XIX, a las grandes tiendas, a los grandes almacenes, a las tiendas departamentales, Macy's, Falabella, Macy's, Harrods, todas esas, perdón, Lafayette, Gatti Chávez, todas esas estructuras, esas instituciones, lo que va a decir Bennett es, comparten las mismas lógicas distribucionales y disciplinan a los visitantes, a los usuarios, a los consumidores, depende del rol que estén jugando, en un cierto transitar por ciertas arquitecturas que todos llevan a lo mismo, al disciplinamiento físico y al disciplinamiento intelectual. Todos empiezan a transitar por un mundo que es muy similar. Cualquier similitud hoy entre ciertos nuevos edificios de museos, ciertos shoppings y ciertas grandes galerías, vamos para equiparar con el tema de Bennett. Bennett ha complejizado un poco más esta postura del complejo expositivo, pero es extremadamente interesante porque es comparable con lo que ocurre hoy, el tema del complejo expositivo. Una postura un poco más, menos dura, una de las posturas blandas, que es de las que le gusta más a Paola, es la del antropólogo James Clifford. Hago ahí una intervención pequeña. Creo que al principio yo les dije que nosotras estábamos... al principio yo les dije que nosotros estamos parados, trabajamos las dos dentro de la misma teoría, ¿sí? Nosotras, nuestro marco teórico tiene que ver con las museologías críticas. Entonces dije que estamos dentro de la misma vereda, pero en baldosas distintas. Entonces, esto de las baldosas distintas es que yo tengo podríamos decir, una postura un poco más... Ella es conciliadora y yo soy confrontativa. Vamos a decirlo con todo. Así, una postura un poco más dura, una postura un poco más blanda, pero las dos desde una mirada crítica. Y justamente estos dos autores que seleccionamos también tiene que ver con eso, sobre todo para repasar esta cosa que conversamos al principio, que es bastante duro, dentro de una ciencia o un campo del saber, como es el caso de la museología. Hay distintas teorías críticas, ¿sí? Las dos tenemos una postura crítica, trabajamos autores en común, autores diferentes, pero tenemos nuestras diferencias, puntos de contacto y diferencias. Y lo mismo podemos seguir construyendo dentro de una teoría crítica, ¿sí? Aunque muchas veces se habla de museología así en singular, museología crítica, en verdad lo que existen son enfoques críticos aplicados a museología. Digamos, yo dudaba, lo que pasa es que uno, para simplificar, tiene que sacrificar algunas cuestiones de pureza en lo que está diciendo. Y la gente de las ciencias sociales son muy pesados con eso. Por eso cuando digo Foucault, digo un filósofo posmoderno. Si algunos de mis amigos de filosofía me escuchan, me quieren matar. Digamos, no sería correcto. Pero bueno, es una manera de decirlo. En realidad lo que tienen, digamos, desde Benjamin, desde la Escuela de Frankfurt en adelante, que digamos, es el inicio de la teoría crítica, hay muchas variantes de teorías críticas, no hay una sola teoría crítica. Lo que podemos decir que la teoría crítica, no solo museología, la teoría crítica aplicada a cualquier campo o disciplina, lo que comparten, así, dicho brutalmente, es una crítica del capitalismo como sistema,
como sistema de ordenamiento y disciplinamiento. No lo ven de las mismas maneras todos. Cuando uno habla de Benjamin, no puedes pensar que Adorno decía lo mismo, que Foucault decía lo mismo, que Baudrillard decía lo mismo, porque no decían lo mismo. Parece que hablan de lo mismo porque tienen esta crítica al sistema. Eso es lo que comparten, pero la manera en que lo critican, que lo ponen en crisis, no es la misma. Y las respuestas que dan a sus posturas tampoco son las mismas. De hecho, muchos de estos intelectuales han sostenido discusiones públicas entre ellos en relación a yo no estoy diciendo lo que dice él, y él dice yo tampoco digo lo que él dice. Lo que estamos diciendo es esto otro. No decimos lo mismo y no proponemos lo mismo. Entonces, en museología particularmente hay que tener mucho cuidado porque a veces sí se citan en las mismas líneas a gente, a intelectuales que no dicen lo mismo, que de hecho sostuvieron discusiones entre ellos, porque no estaban hablando de lo mismo. De hecho hay artículos, hay muchos artículos circulando dentro de lo que se denominaría la museología crítica, que hay que tener este cuidado a la hora de prestar especial atención en este sentido y irse a los autores originales para luego volver a leer y aplicarlo al campo de la museología. Porque son sutilezas, pero sutilezas que marcan las baldosas, como decíamos al principio, ¿sí? Es como pensar, no es religión, pero la religión suele ser interesante para poder usarla como un campo de comparación. No es lo mismo, digamos, decir, bueno, pues somos todos cristianos, un protestante, un bautista, un metodista, un católico apostólico romano. Sí, está bien, son todos cristianos, pero no dicen lo mismo. Comparten un punto en común, pero la manera en que ven ese punto en común y cómo lo piensan, cómo lo sienten, cómo lo creen y cómo actúan en consecuencia no es la misma. Y en esto pasa lo mismo. Digamos, el plantear una crítica, una puesta en crisis de las ideologías y las herramientas de dominación del capitalismo, eso lo tienen en común. Pero cómo ven eso, cómo actúa el sistema y qué es lo que se puede hacer con eso es diferente. En el caso de Clifford, que es más optimista, digamos, también plantea esto. El museo para él ha sido históricamente una herramienta, un instrumento de dominación por parte del capitalismo. Pero lo que él dice es, bueno, pero con esto una vez que entendemos esto podemos hacer algo positivo con esto. Dice, él toma esta categoría de Mary Louise Pratt, la idea de la zona de contacto, que Pratt trabaja en otras cosas. Lo que él plantea es que, así como por ejemplo en el caso específico de él, que es antropólogo, que trabaja en museos con colecciones etnográficas o arqueológicas, lo que dice es que el museo puede operar como una zona de contacto intercultural. Así como históricamente ha relatado, ha servido como un instrumento para contar una historia de los otros, del otro cultural, desde nosotros, desde la sociedad dominante, tampoco se trata, dice él, de decir, bueno, ok, borramos toda esta historia que construyeron los dominadores y ahora ponemos la otra historia. Dice, para él, en realidad, lo mejor, su toma de posición, es que el museo opere como una zona de contacto, que se encuentren distintos, todas las partes interesadas en la colección que sea o en los relatos que sean, y que dialoguen interculturalmente y produzcan nuevos sentidos y nuevas formas de comunicar. Específicamente, digamos, él arranca con esto, estaba en X museo, no importa, en la costa noroeste de Estados Unidos, trabajaba en un museo donde había colecciones arqueológicas que habían venido de la expedición de Rasmussen al Ártico, que eran colecciones de restos arqueológicos y etnográficos que venían de un grupo étnico de los Tlingit que estaban ahí nomás, digamos, y que siguen viviendo ahí nomás, muy cerca del museo. Entonces en un momento Clifford le dice a los curadores del museo, che, podríamos hacer algo, podríamos llamarlos y ver qué es lo que quieren hacer con esto. Digamos, si quieren, ¿qué podemos hacer con esto? Que tengan una voz en relación con esto. Entonces hay una reunión que es muy conocida, es una referencia muy citada, hay una reunión que ocurre en los sótanos del museo, donde están los curadores. Clifford relata, dice que estaban bastante nerviosos porque estaban preocupados por el que viniera y dijeran nos lo queremos llevar. Y había él y otro antropólogo más. Y había varios ancianos y ancianas, había varios referentes Tlingit ahí presentes también. Entonces, ¿qué hacen? Traen unas cajas con materiales, con restos, unas máscaras, y sacan una de las máscaras, se las ofrecen, y Clifford como antropólogo dice, yo lo que esperaba es que dijeran, bueno, esta máscara se usaba para tal y tal cosa. Y no,
nadie dice eso. Cuando se pasan la máscara, empiezan a cantar. Empiezan a hacer un canto, un relato mítico, que es uno de los cánticos, que es un estilo, una cosa muy habitual entre los Tlingit, y empiezan a contar una historia, digamos, una historia que no trata de la máscara. La máscara les dispara eso, porque es otra sociedad que tiene otras reglas y otras maneras de funcionamiento. Y de ahí en más, empiezan entre ellos, entre los Tlingit, a interactuar porque cosas que están cantando les disparan otras y les cuentan a los presentes historias de sí mismos, de ellos, no de la máscara, historias de sus historias. Y de hecho en uno de los cánticos, un elemento de caza o pesca, de pesca, porque es un área de pesca de salmón, los lleva a cantar una historia que, bueno, esto es muy típico, que es del pasado, de una cuestión mítica que ocurrió en un pasado X de su historia, pero que la vinculan directamente con algo que estaba ocurriendo en ese momento porque había restricciones, había normativas de restricción de pesca de salmón. Entonces ellos vincularon esos dos hechos históricos como si estuvieran ocurriendo continuamente. Entonces lo que a Clifford a partir de esto se le ocurre, esto está muy bueno, porque no es lo que yo esperaba, probablemente tampoco era lo que los Tlingit esperaban, pero se produjo un espacio que actúa como una zona de contacto intercultural. Y esto puede ser utilizado como una zona de contacto intercultural en sentido amplio, no solo con un otro étnico, sino con distintos grupos de género, de grupos... Distintos públicos. Que haya, para Clifford, distintas voces que interactúen, dialoguen y produzcan un nuevo sentido, un nuevo significado. Ni uno ni otro, uno nuevo. Y creo que... esto también es para Paola. Andreas Huyssen, que es un intelectual alemán que es extremadamente conocido, ha venido varias veces a Argentina. Para Huyssen el museo es un medio de comunicación de masas. El rol del museo ha sido, y particularmente es hoy, el de ser un medio de comunicación de masas. ¿Qué es lo que comunica el museo a estas masas? Eso nos lo va a contar Paola, creo, en un rato. Y queremos cerrar con algo que Nelly de Carolis escribió y publicó en ISS en 1987. Hace mucho tiempo. Y esto está extremadamente vigente, en la misma línea de lo que hablábamos de Stransky. Y sí, lo voy a leer. Vieron que no puse mucho texto en las diapositivas. Es que no, porque en realidad como yo no veo, esa es la distancia en la que veo mejor, además es más grande, acá no veo. Las colecciones permanentes justifican el nacimiento de la vida pública del museo. Cuando el hombre comienza a sistematizar las diferentes funciones desempeñadas por los museos, se encuentra que detrás de las técnicas aplicadas, cuando clasifica, documenta, investiga, expone y educa, es decir, las técnicas, el trabajo práctico, la praxis, existe, y yo creo que siempre existió, un cuerpo completo de teoría que es la base que lo sostiene. Es ese cuerpo completo de teoría del que nos tenemos que volver conscientes. ¿Qué decisiones técnicas, prácticas estamos tomando en función de nuestra concepción del mundo, de nuestra teoría, de cómo pensamos que funciona la museología, que es la porcioncita del mundo que es la que nos toca transitar? Y hacemos un corte. ¿Corte? ¿Corte? ¿Lo que... ¿Sí? Ok. Nuestro gran objetivo de este primer encuentro es que nos quede claro que no es inocente nuestro trabajo, que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en la tarea cotidiana, en lo que sería la praxis, en el trabajo en las instituciones culturales, tiene que ver con una postura teórica, muchas veces inconsciente, y el hecho de empezar a pensar y a discutir estas cuestiones es que podamos hacerlas conscientes y decidir conscientemente desde dónde hacemos lo que hacemos y qué museo construimos a diario en cada una de las decisiones que vamos tomando, ¿sí? Si eso nos quedó claro, ya es como que es un gran objetivo que nosotros teníamos y nos vamos contentos.
Así que bueno, y si no, bueno, en la próxima volvemos a reforzar. Bien, entonces, Museología Hoy. Museología Hoy es justamente repasar qué preguntas nos estamos haciendo hoy en el mundo de la museología y en el mundo de los museos. O sea, ¿qué implicó para nuestro campo de conocimiento el cambio de siglo? ¿Qué implicó estos autores que vimos recién, y algunos y otros que los vamos a retomar ahora, que los nombró Sandra, que justamente empezaron a hablar antes del cambio de siglo, estuvieron inmersos en todas las discusiones del paso de la modernidad a la posmodernidad y todo lo que eso implicó y todas las preguntas que este cambio de paradigma generó de la mano de este cambio de siglo y a posteriori de la revolución digital. Entonces, ¿cómo todo eso, qué preguntas, cómo nos impacta? ¿Qué nos estamos preguntando hoy? En los museos del siglo XXI y en la museología en general. Ah, no, estoy con esta computadora. Estoy esquizoide. ¿Vamos? Bien. Gracias. Bien, acá les tomé algunas citas, algunas frases, algunos comentarios, algunos conceptos de lo que hoy en los distintos ámbitos en relación a la museología y a la praxis, al trabajo en los museos, se está dando. Por suerte, nuestro ámbito está con muchísimo movimiento. Perdón que tengo un caramelo, pero me molesta la garganta. Y entran en juego conceptos y preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con que los museos dicen, hoy hay algunos autores que dicen que los museos ya no están centrados en las colecciones, sino que están centrados en los visitantes. Que no hay un único público, que no existe el público general, que existen los públicos, diversos, complejos, heterogéneos, y que nosotros debemos conocerlos, es nuestra responsabilidad. También podemos hablar de que, o mencionar que el visitante se debe llevar más preguntas que respuestas. Hablábamos recién en el bloque anterior con Sandra de la teoría del contacto, del museo como zona de contacto de Clifford, y justamente es eso, es cuántas preguntas. Mencionaba que nosotros estamos inmersos en este cambio de siglo, estamos estrenando un siglo y que implicó este cambio de paradigma muchas cuestiones. Y uno de los puntos importantes, que no es menor, es que estamos siendo protagonistas de esta transición hacia una sociedad del conocimiento y de la información. Ayer se nombró varias veces el tema de el uso de las TICs, el uso de... se habló de la... y ahí está la clave, ahí viene el... ¿sí? Y para cerrar, otro concepto cortito, y prometo que ya es lo último, vuelvo a mi Equeval. Les mencioné el tema de prosumidor, coautoría y museología participativa. Fíjense lo que ella dice. Lo importante no es la voz del comisario, que vendría a ser el curador para nosotros, sino los relatos que generan los visitantes a partir de su interacción con la muestra. Esos relatos que generan esos visitantes, que viene otro visitante y además de llevarse la propuesta que le hace el museo, se lleva esa mirada de esos otros anónimos, ajenos, desconocidos, que están transitando ese mismo espacio. Hay otra autora estadounidense, que es Elaine Gurien, que ella habla que los museos son espacios seguros donde te encuentras con desconocidos y compartes conocimiento. Y se trata de eso. Hoy por hoy compartimos información. Hoy por hoy es posible que todos aportemos. Da un poco de temor perder el control desde los museos como los únicos poseedores de la autoridad de generar el relato, dueños del conocimiento, como fue históricamente.
pero es mucho más rico cuando uno piensa el museo como un espacio de diálogo y un habilitador, y eso va creciendo y se va desarrollando, y ese relato que nosotros proponemos va tomando su curso y cobra vida, y es ahí donde entra el visitante a tener ese rol de prosumidor, porque a medida que consume está produciendo, porque está aportando para ese otro que también está circulando y está consumiendo. Perdón por la rapidez, perdón si quedaron mezclados o poco desarrollados algunos conceptos. Nos quedó un poco larga una parte, más corta la otra, pero bueno, como les dijimos al principio, era abrir el diálogo, era poner los temas sobre la mesa. Les dejamos... ¿Sí? Bien, algo importante, gracias. Bueno, eso lo teníamos en los ejemplos. Bueno, les voy pasando rápido cosas y citas. Uno dice, bueno, pero ¿y cómo participa el visitante? ¿Cómo se transforma en un prosumidor dentro del museo? Hay realmente muchísimas estrategias que hagan las que iban a hacer, no importa. No necesariamente necesitamos dinero para desarrollar aplicaciones para los smartphones. Podemos utilizar un juego de post-it. Podemos pintar los papelitos amarillos y generar una consigna, una dinámica, y luego sí ir registrando qué va sucediendo con esa participación del público. Podemos pintar de pizarrón una pared donde se puedan expresar. Hay una imagen que les... En uno de los museos de Liverpool, no recuerdo en cuál, hubo una muestra extremadamente movilizadora que tenía que ver con la situación terminal, digamos, con situaciones de enfermedades terminales de mucha gente que relataba sus experiencias. Era una intervención de arte, pero que el tema era digamos, enfermedades terminales. Y muchas cuestiones que tenían que ver con gente que transitaba, digamos, protagonistas de esa muestra eran gente que transitaba por esas etapas. Una muestra realmente muy dura y muy extremadamente movilizadora. Y lo que prepararon en esa muestra era un sector que tenía habilitado una pared con post-it libres y con anotadores, donde la gente escribía lo que quería, lo que le había pasado, lo que deseaba, lo que quería escribir, digamos. Y realmente uno ve las imágenes de la pared totalmente saturada, tremenda, la cantidad de cosas escritas de gente que en realidad muy positivas, digamos, más allá del tipo de muestra. Digamos, eso no es que el museo después los junta, los guarda y lo ponen en una carpeta y nada más. Las leen, los comunican y dicen, bueno, esto es lo que pasó. Conocemos a nuestro público participa activamente de la muestra. El público fue parte de la muestra, porque la muestra estaba viva, no era una muestra. Perdón, sí. Finalmente, ahí les dejé un ejemplo de un cartel. ¿Qué están pensando después de la muestra, en el medio de la muestra, el de What Do You Think, recién de la Tate? Voy al final y lo último, además del agradecimiento, los datos de contacto. Súmense al ICOFOMLAM. Estamos preparando este encuentro que les contaba Olga en noviembre en Panamá. Se extendió hasta el 21 de agosto la posibilidad de presentar los resúmenes para las 4 mesas que hoy comentaba Olga. Síganos en las redes, vamos publicando lo que está pasando, no solo como difundiendo, sino bueno, empezando a cuestionar y utilizar la plataforma de las redes para discutir. No podemos todo el tiempo tener esta posibilidad de juntarnos 2 días y en vivo y en directo conversar. Usemos estos escenarios y sigamos. Vuelvo a pedir disculpas por la celeridad, espero no haber sido muy en el apuro confusa. Cualquier cosa nos escriben, podemos compartir material, conversar, continuar discusiones. Estamos llevando a cabo en la institución de museología donde damos clase hoy por hoy un proyecto muy interesante de muy bajo presupuesto de museología participativa, que tiene que ver con un espacio muy pequeño, con una situación expositiva muy pequeño, pero el gran foco está en la pregunta de qué es coleccionar, qué nos motiva a coleccionar, qué tiene que ver con coleccionar, cómo el capricho de un coleccionista puede devenir en una colección pública que responde luego o representa la historia supuestamente de una ciudad o de una provincia.
Ese trabajo lo estamos haciendo con alumnos, con otros docentes, y hay una pared pintada de pizarrón, todavía no se lanzó, otra pared con post-it, hay todo previsto, todo un registro de esas acciones que luego se va a ir alimentando en el soporte digital, y eso que va a morir en el espacio físico en un momento determinado se va a continuar mientras la gente siga participando en el entorno virtual. Y ahí es donde seguirán produciéndose y resignificándose mensajes. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Y somos una última aclaración, somos absolutamente conscientes, no somos nada ingenuos, de que hemos dejado fuera a prácticamente todos. Digamos, hay nombres que a ustedes les deben sonar extremadamente, que nosotros respetamos mucho y que serán tratados en otras oportunidades, como Néstor García Canclini, como Bruno Latour, como, bueno, de Brasil es una cantidad Cristina Bruno, sí, inabarcable de teóricos en América Latina en general y en el resto del mundo, pero como se trata de teoría y la teoría es una toma de posición, este ha sido nuestro recorte. Para otra vez el recorte será otro. Lo que nos interesaba es, como dirían los gringos, ser provocativos y producir en ustedes al menos un resquicio de duda, de generarles al menos una pregunta. Se lleven más preguntas que respuestas. Y estimular la curiosidad. Y muchas gracias.